Buenas noches, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque Él nos permite el día de hoy estar aquí con el único propósito de adorar y alabar su santo nombre. Damos la bienvenida a todos los hermanos de nuestra querida iglesia, Monte de los Olivos. Es un gusto, hermano, estar con ustedes, aunque sea por estos medios. Esperemos que pronto podamos estar juntos, unidos físicamente, para así también alabar el nombre de nuestro Dios. Pero también damos la bienvenida a aquellos hermanos y amigos que se unen a través de otras iglesias, que se unen a través de esta comunicación con nosotros y que también en su corazón, ¿verdad?, tienen el propósito de acercarse y de alabar a nuestro Dios. Entonces, sean todos bienvenidos. Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos, en el capítulo 24, y vamos a leer la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Vamos a hacer una oración de ofrecimiento. Les pido que también en sus casas, en actitud de oración, ¿verdad? Nos acerquemos a nuestro Dios y juntos ofrezcamos estos puntos que hoy haremos. Bendito Dios y Señor, gracias te damos, Padre, porque tu misericordia ha sido grande para con nosotros, Señor. Gracias, no nos cansamos, Padre, de agradecerte todo lo que tú eres, Señor, y por eso, mi Dios, nos acercamos a ti para ofrecerte este estudio que tendremos el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre, que tú lo recibas con gozo, Señor, con alegría, Padre, porque lo hacemos con todo nuestro corazón, Señor. Sabemos que es imperfecto, pero, Padre, te pedimos, Señor, que tú a tus ojos, Señor, sea grato, Padre Celestial, y que las alabanzas, el mensaje, las oraciones, todo, Señor, lo que aquí se haga, sea, Señor, solo para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Enseguida tendremos el canto No hay alabanzas.
aunque los años pasaren, nunca cambiarás. Antes de la creación, por amor nos escogiste, y por tu fidelidad y gratitud te doy. No hay alabanzas que puedan expresar el sacrificio por tu pueblo, Dios. No hay una canción que exprese lo fuerte, grande y dulce de tu amor, mi buen Jesús. No hay alabanzas que puedan expresar el sacrificio por tu pueblo, Dios. No hay una canción que exprese lo fuerte, grande y dulce de tu amor, mi buen Jesús. Hermanos, a continuación tenemos la lectura en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, capítulo 14. Les invito a leerlo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: He aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidas todos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche. Pero sucederá al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá que en aquel día
Habrá entre ellos gran pánico envidio por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. A las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá serán consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Amén. Continuamos, hermanos, con el himno número 190. Que todo el orden, la creación, entone a Cristo vencedor. Aleluya, aleluya, porque solo Él nos redimió y de la muerte nos libró. Aleluya, 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 aleluya.
ha llegado el momento de que juntos también oremos por los enfermos y los necesitados. Sabemos que hay mucha necesidad, tanto en nuestra iglesia como en todo el país. Realmente en el mundo entero hay muchas situaciones. Y vamos a acercarnos a nuestro Dios pidiéndole, ¿verdad?, que Él tenga misericordia de nosotros, de nuestros hermanos en diferentes puntos del país que han estado sufriendo con tantas enfermedades. Y ponemos en manos de Dios todas nuestras situaciones, necesidades, todos los problemas que podamos tener. Sabemos que solo en Dios podemos hallar paz y podemos hallar tranquilidad, ¿verdad? Él dice en su palabra que no nos estemos fatigando, sino que nos acerquemos y pongamos en Él, en sus manos, todas nuestras situaciones. Entonces, vamos juntos a orar a nuestro Dios por todos nuestros hermanos enfermos y todos aquellos que tengan necesidad. Bendito Dios y Señor, gracias te damos nuevamente, Señor, porque tú nos das esta oportunidad para acercarnos a ti, Señor, en oración y poner en tus manos todas las necesidades, Señor, que tenemos como pueblo tuyo. Gracias, Padre, porque, Señor, tú nos has bendecido hasta este momento, Señor, y nos has cuidado. Y, Padre, en tus manos ponemos la vida de aquellos hermanos que han estado pasando dificultades. Señor, te pedimos por cada uno de ellos, por nuestros hermanos que han estado enfermando, Señor, por nuestros hermanos, Padre, que tienen alguna necesidad física, por nuestros hermanos que también, Señor, con toda esta situación que se ha dado, puedan estar desanimados, Señor, con aquellos que tienen falta de trabajo. Te pedimos, Padre, porque tú suplas las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Padre, que en medio de todo esto nosotros aprendamos, Señor, a confiar en ti cada día más, Señor, a saber que todo depende de ti, Padre, que por mucho que nos esforcemos, Señor, todo está en tus manos, Padre Celestial, y que tú eres el que diriges nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tú seas con nuestros hermanos mayores, que tú seas con aquellos hermanos, Padre, que también han perdido algún ser querido, Señor. Y te rogamos, Padre Celestial, que tú pongas consuelo en sus corazones. Gracias te damos, Señor, también por todo esto que nos has permitido vivir. Y te rogamos, Señor, que en medio de todo esto, siempre, Padre Celestial, tengamos siempre, Señor, el deseo, el anhelo de glorificar tu nombre. En tus manos, Señor, ponemos a todos nuestros enfermos, todos nuestros necesitados, todos aquellos hermanos, Padre, que también económicamente les ha afectado, Señor. Te rogamos también, Padre Celestial, que ellos puedan tener lo necesario. También permite siempre abrir nuestros corazones como hermanos, Señor, como iglesia, y que podamos, Señor, unos a otros apoyarnos. Gracias te damos, Señor, por todo y porque tu misericordia es por siempre y para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, te lo estamos implorando. Amén. Hermanos, a continuación tenemos la lectura bíblica en el libro de Juan, en el capítulo 7, de los versículos 37 al 44. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: ¿Verdaderamente este es el profeta? Otros decían: Este es el Cristo, pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Amén. A continuación tendremos la palabra del Señor a cargo del presbítero Luis Enrique Hernández Palmas, que tendrá el mensaje en este día para nosotros. Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite abrir su palabra una vez más. Y bueno, continuamos en el estudio de la palabra del Señor en este
miércoles de Adulam y continuamos con el Evangelio de Juan, que es el libro que estamos estudiando en el Adulam, específicamente del versículo 37 al versículo 39 de la palabra del Señor. Quiero dar lectura al versículo 39 una vez más. Esto dijo del Espíritu que había de venir, de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta hora porque nos permites esta oportunidad de poder alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, por este día, porque nos has permitido estar, Señor, delante de tu presencia. Nos permite ser fortalecidos con poder por medio de tu Santo Espíritu y nos da, Señor, la guía de tu Espíritu Santo para caminar contigo. Alabado sea tu nombre, Señor, bendito seas, porque día a día, Señor, tú no nos abandonas, tú nos acompañas, tú estás con nosotros. Gracias por permitirnos, Señor, estar delante de ti y tomar tu palabra en nuestras manos. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre nuestro. Amén. Amén. Hemos estado estudiando, hermanos, este libro ya por bastante tiempo y ahora estamos, por supuesto, ¿verdad?, en esta parte del Evangelio, donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, después que ha sido en cierta manera perseguido y le han buscado para poder prenderle, y él, ¿verdad?, habla acerca de me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y esto, por supuesto, es muy diferente a lo que el Señor va a mencionar acerca de las mansiones eternas cuando Él habla acerca o con sus discípulos, ¿verdad? Sabemos que el Señor les dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a través de eso nosotros podemos ver allí la parte en que el Señor Jesucristo está hablando a estas personas y les dice que donde Él va o donde Él estará, ellos no pueden ir. Y hay una importante razón, y la razón es porque en la vida de estas personas, por supuesto, hay incredulidad, no hay fe, no aceptan a Jesús como el Mesías, no creen en el Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿verdad?, ellos no pueden entender a qué se refería el Señor cuando decía, me buscaréis y no me hallaréis. Ellos de manera puntual arremeten diciendo, ¿verdad?, ¿dónde se pueda meter que nosotros no le hallemos? Y en este pasaje encontramos uno de los pasajes quizá emblemáticos como encontramos en el Evangelio de Juan. Porque este pasaje nos refleja acerca de el resultado de la presencia de Dios en nuestra vida. Y es que cuando nosotros caminábamos sin Dios, por supuesto que nuestros pensamientos, por supuesto que nuestras acciones, por supuesto que nuestra manera de ser, nuestra forma de relacionarnos y actuar con los demás era completamente distinta a cómo sucede cuando el Señor Jesucristo llega a nosotros. Y esto es principalmente porque la presencia del Espíritu Santo de Dios va a hacer un cambio muy radical en cada uno de nosotros. Dios va a ir cambiando y Dios va a ir quitando cada una de esas cosas que indudablemente van en cierta manera, a estorbar nuestra comunión con el Señor. Y el Señor habla precisamente de esos ríos de agua viva. Hoy podemos ver en la actualidad lo que podemos conocer, ¿verdad?, diferentes lugares o inclusive lugares cercanos, ¿verdad? Encontramos que en nuestras aguas, en nuestros cuerpos de agua, en muchas entidades, e inclusive en nuestro país o en el mundo, se encuentran sumamente contaminados. Aguas que no permiten, ¿verdad?, que sean quizá utilizadas para el consumo humano. Derrames químicos que han habido en estos ríos o en estos cuerpos de agua que han impedido que inclusive la vida marítima, la vida acuática, ¿verdad?, los animales puedan estar en esos lugares y puedan tener una vida tranquila como se tenía antes. Así que este tipo de ríos prácticamente ya no significan una belleza, ya no aportan en cierta manera un atractivo para las ciudades, sino se vienen a convertir en una situación inclusive vistas como un foco de infección. Y podemos ver la contaminación que hay en estos ríos y lo que esto implica. Y podemos ver, ¿verdad?, que estos ríos prácticamente se van a convertir en algo ya que no inspira delicadeza,
sino más bien terror y ante todas las cosas, ¿verdad? Nos va a hablar de una situación de pudredumbre. Esto es completamente distinto a lo que el Señor está diciendo aquí. Dice el Señor, y habla el Señor acerca de ríos de agua viva, que presentan un agua cristalina, limpia, donde la vida acuática, la vida marina, se puede desarrollar en óptimas condiciones. Hay un flujo, no es un agua que está estancada y que finalmente termina en una condición, ¿verdad?, de mal olor o generando insectos, ¿verdad?, dañinos para el ser humano. El Señor está hablando de aguas vivas. Y esto precisamente es lo que el Señor está diciendo. El último día de la fiesta último y gran día, perdón, de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, recordemos que estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos que estaba un poco antes, ¿verdad?, de lo que era la Pascua, y era una de las fiestas nacionales israelitas muy importante para todos ellos. Una fiesta donde concurría un sinnúmero de personas para poder celebrar y recordar todos los eventos y las bendiciones de Dios para con el pueblo israelita. El Señor está poniendo de relieve aquí una cosa muy importante. En el capítulo 6, el Señor ya ha hablado del pan de vida. Ese pan que a nosotros nos da vida, que nos da fortaleza, que nos da principalmente una saciedad. Y el Señor dice, ¿verdad?, que nosotros vengamos y comamos de ese pan y vamos a tener nosotros vida eterna. Por supuesto, en realidad el Señor se está viendo aquí como la fuente de toda vida. Y en este pasaje dice el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta sed y esta necesidad, hermanos, es la que todo ser humano podemos experimentar. Pero no se está refiriendo a una sed física, material, en el sentido de una necesidad corporal. No como lo entendió la mujer samaritana y cuando el Señor le dijo, ¿verdad?, que Él le daría un agua, ¿verdad?, que ya no volvería a tener sed jamás. Ella dijo, bueno, dame de esa agua para que no vuelva nuevamente aquí a sacarla. Ella había entendido todo de una manera sumamente superficial. Pero el Señor Jesucristo se está presentando como esa fuente de agua que da obviamente saciedad al ser humano. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor está poniendo énfasis en el hecho de que Él es la fuente, el que puede saciar nuestras necesidades. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, exclamaba el salmista, hablando de esa necesidad que nosotros tenemos de Dios. Sin lugar a dudas, cuando nosotros caminamos y vamos, ¿verdad?, de una situación a otra en la vida, nos sentimos agotados, nos sentimos desgastados, nos sentimos inclusive sin fuerzas. Hay momentos en la vida del creyente donde siente que su vida no tiene sentido, donde siente y experimenta una soledad, un vacío. El ser humano anda todo el tiempo tratando de encontrar saciedad y satisfacción. El gran problema es que hemos puesto nuestra confianza y nuestra saciedad, nuestra fuente donde nosotros queremos abrevar allí, ¿verdad?, en el mundo, en las cosas pasajeras y materiales de este mundo. Y nos damos cuenta que día tras día, aun cuando nosotros busquemos ante todas las cosas, llenarnos quizá de cosas materiales, de lujos, de tratar de vivir en los placeres de este mundo, día a día nos encontramos que al amanecer existe un nuevo vacío en nuestro corazón, porque nuestro corazón es un corazón sediento de placer, sediento del pecado. El corazón busca una especie de contentamiento, pero en las cosas de este mundo jamás nosotros las encontraremos. Hemos tratado de muchas maneras a veces de llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Hemos tratado de muchas formas que nosotros podamos inclusive terminar con esa insatisfacción que hay en nuestra vida. Nos hemos sentido desesperados, hemos ido de un lado a otro en búsqueda de paz y de felicidad, pero no la hemos podido encontrar. Es en ese momento cuando el Señor aparece en nuestra vida y nos dice, el que tiene sed, beba.
venga a mí y beba. Lo que nosotros necesitamos hacer es venir al Señor y beber de Él. Tal vez en tu vida has estado pasando momentos sumamente difíciles. Te has encontrado en situaciones en tu matrimonio en los que no ves que las cosas vayan a cambiar y te has sentido tan desalentado que has tratado de dejar todo tirado, abandonar todo y huir a un lugar donde no tengas más conocimiento de las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Tal vez estás pasando una situación tan abrumadora en estos momentos que inclusive has deseado no existir. O desearías quizás no haber tomado las decisiones que tomaste o emprender los caminos que emprendiste. Y ahora que estás enfrentando consecuencias y dificultades, te sientes tan desolado y te sientes tan vacío que inclusive quisieras huir de este mundo para no saber más de la realidad que estás enfrentando. Es en esa necesidad, es en esa sed, en esa búsqueda de paz, donde el Señor nos dice en esta hermosa noche: ven a mí, bebe, ven a mí. Nosotros hemos estado buscando como seres humanos esa paz y esa saciedad en diferentes lugares, a través de muchas maneras, pero realmente nos hemos equivocado de la fuente donde nosotros tenemos que ir. Es necesario que nosotros vengamos a Cristo. Es necesario que nosotros vengamos al Señor y poder beber de esa fuente de agua de vida, que su palabra es como una fuente para nosotros, es un manantial de vida para nosotros, porque el Señor nos da de esa agua que sacia nuestra sed, que nos da paz, que nos lleva precisamente el Señor como el buen pastor en pastos delicados, junto a aguas de reposo, dice el salmista en el Salmo 23, me pastoreará. Quiere decir que Dios nos da un lugar seguro donde nosotros estaremos, donde nosotros podemos refugiarnos, donde nosotros podemos descansar. Si has estado caminando por mucho tiempo en la vida, buscando tener paz, buscando saciedad, si tu alma ha estado desesperada de una u otra manera y has ido en búsqueda de ese gozo y has fracasado una y otra vez, es necesario que tú voltees a ver a la verdadera fuente de vida, que es el Señor Jesucristo. El único que puede darnos paz y puede darnos gozo. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que al venir a Cristo usted va a experimentar una ausencia de problemas. Lo que yo le estoy diciendo es que el único que puede darnos paz en nuestro corazón, aún en medio de las dificultades que nos rodeen, aún en medio de las adversidades que puedan estarnos rodeando, es el Señor. El Señor dice, ¿verdad? En segundo lugar, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y bueno, aquí el Señor nos llama también a creer. Este es un llamado que Dios, por supuesto, hace. Él está llamando a las personas. En ese momento el Señor estaba rodeado de una multitud. Había muchas personas que estaban en ese lugar con la intención de celebrar esta fiesta, con la intención de pasarla bien. Sin embargo, el Señor aprovechó ese momento para poder hablarles, para invitarles a creer en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta promesa de parte del Señor es una promesa real. Dios hace que de nuestro interior puedan fluir ríos de agua viva que dan fortaleza, que dan bendición, ¿verdad? Que dan gozo, no solamente a nuestro ser, sino también a las personas que nos rodean. Si alguno tiene sed, venga y beba, ¿verdad? Fue la voz del Señor que él alzó. Y luego dijo, ¿verdad? Que el que cree en el Señor tendrá, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva dentro de él. Entonces, en este sentido, la palabra del Señor nos está diciendo, ¿verdad?, de que cuando nosotros creemos en el Señor, una fuente de vida en la vida del creyente, una fuente de agua en la vida del creyente va a surgir. Entonces, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que del creyente se emanará un río de agua viva. Ahora, ¿qué es lo que realmente el Señor está diciendo aquí? ¿Cuál es la razón por la que el Señor está diciendo esto? ¿Qué es lo que el Señor nos está
enfocando en esta parte de las Escrituras. Bueno, la idea que el Señor nos da no solamente es que nosotros tendremos una satisfacción para nosotros, el que venga, beba, ¿verdad? Para vida eterna, salvación plena y gratuita. No solamente los que beben de la fuente, que es nuestro Señor Jesucristo, sino que además esa fuente o ese río se comunica a otros. Esto es lo que especialmente la palabra del Señor nos dice. Primero nosotros tenemos que beber de esa fuente, del agua de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y después, una vez que hemos creído, que hemos venido a beber de esa fuente, nosotros también seremos una especie de fuente que fluirá, un río de agua de vida que debe ser llevado a otras personas. Es decir, se debe comunicar la vida a otros en una forma abundante. El que recibe esa bendición de Dios se convierte por la gracia soberana de nuestro Dios en canal de bendición abundante para otros. Esto es el Evangelio. El Evangelio es algo que no es para que nosotros nos lo apropiemos, no es para que nosotros lo cautivemos, no es para que nosotros detengamos el caminar de la palabra. En realidad, cuando uno ha conocido el Evangelio de Cristo, mis hermanos, es algo que nosotros empezamos a compartir. Y ese compartir la palabra es ese fluir, ese río que salta, ¿verdad? Para vida eterna, que está ahí en el corazón y que fluye de nuestro interior, ¿verdad? Ríos de agua viva. Una vez que hemos probado esa agua, una vez que nosotros hemos sido bendecidos por esa agua y hemos tenido esa vida eterna en nosotros, también Dios nos envía a compartir el Evangelio. Usted se convierte en una fuente de bendición para otras personas. Quienes le rodean deben ser bendecidos con lo que usted es, con su carácter, con su manera en que usted trata a las demás personas. Cada uno de nosotros debemos influir con la palabra de Dios en el medio en que nosotros nos estamos desarrollando. Nuestro testimonio como creyentes en el Señor debe ser un testimonio que impacte la vida de otras personas, que otros puedan ver en nosotros la vida de Cristo y puedan ver que Cristo nos ha dado vida. Muchas personas pueden vagar por el mundo quizá hundidos en tristeza, en desesperación, en desolación, en amargura. Pero cuando el Señor llega a nuestras vidas, Él cambia nuestra tristeza en sumo gozo y podemos estar gozosos en el Señor. Ese gozo que refleja la vida que Cristo nos ha dado es un gozo que nosotros necesitamos transmitir a otras personas, que otras personas puedan también vivir ese gozo. Y esa es la tarea, hermanos, que el Señor ha puesto en nuestras manos. Dios ha puesto esa tarea porque nosotros hemos recibido, hemos tenido ya la bendición de creer en el Señor. Así que nosotros mismos vamos a convertirnos en una fuente de bendición para otras personas. Cuando Dios llamó a Abraham en el Antiguo Testamento, le dijo, ¿verdad? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que donde un creyente está, un creyente va a llevar bendición. Recordamos la vida de José, todo lo que José tocaba, todo lo que José hacía, el Señor lo hacía prosperar. Recordamos la vida de Nehemías también, como Dios le usaba. Y la vida de los siervos de Dios que han sido fieles al Señor. Cada creyente que es fiel al Señor, cuando llega a algún lugar, ese creyente va a llevar bendición. Tenemos que llevar la paz a nuestros grupos cuando estamos, a lo mejor usted está trabajando en una oficina donde hay muchas personas y usted está puesto ahí para instaurar la paz. Sabemos que a veces en las oficinas o en los centros de trabajo se dan fricciones y rispidez entre los empleados, entre el jefe y los demás. Usted está puesto ahí para ser una persona sabia que instaure y busque la reconciliación y la paz en ese lugar. Si usted está a lo mejor frente a un grupo como un profesor, usted está realizando algún trabajo o donde quiera que usted esté, las personas tienen que mirar que en nosotros hay una fuente de agua, un río de vida que da vida a los demás y esa vida es la presencia de Dios en nosotros por medio de su espíritu, por medio de su palabra. Otros tienen que ser impactados, otros tienen que tomar también y otros tienen que venir a la fuente de vida que es el Señor Jesucristo. Esos ríos de agua viva deben llevar a las personas a que ellos puedan también beber de la fuente del agua de la vida que es nuestro Señor Jesucristo.
Así que la iglesia proclama el mensaje de salvación y de esta manera son reunidos los elegidos de todo lugar y de toda nación. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad?, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, fluirá, hermanos, esa bendición del evangelio de nosotros. Es algo que nosotros no podemos detener, es algo con lo que no podemos quedarnos. Necesitamos compartir el evangelio en estos tiempos en que hay tanta desesperanza, hay tanta incertidumbre, hay tantos temores, hay tantas situaciones que están aquejando a nuestra sociedad. Es un tiempo óptimo para compartir y extender el evangelio del reino a aquellos que no conocen al Señor. En tercer lugar, el versículo 39, la palabra del Señor dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿verdad? Entonces, lo que da vida realmente es el Espíritu Santo. Ahora, con claridad aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y sobre todo en el libro de los Hechos, se hace una realidad especial, el derramamiento del Espíritu Santo, especialmente en el día del Pentecostés y también después. Ahora, en este sentido, ¿verdad? La referencia es al Espíritu Santo, ¿verdad? Como persona. Y en este sentido, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. La iglesia es esa habitación del Señor. Cuando el apóstol Pablo predicó en Atenas, Pablo vio y observó, ¿verdad?, que aquellos hombres de aquella ciudad eran sumamente religiosos. Y el Señor les hizo esa observación. Veo que sois muy religiosos, ¿verdad? Y tienen por aquí un altar al Dios no conocido. Y Pablo empieza a describir el carácter de ese Dios no conocido, que hizo los cielos y la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas. Y Pablo va a definir prácticamente allí, mis amados hermanos, qué es lo que significa nuestro Dios y dónde habita el Señor. El Señor, ¿verdad? Como dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el Señor habita, nosotros somos templo de Dios, somos edificios, somos la morada del Espíritu Santo. Así que es el Espíritu Santo quien nos da vida a nosotros, pero también es el Espíritu Santo quien nos mueve a proclamar el Evangelio, a compartir la palabra de Dios en diferentes lugares. Es cierto que la tercera persona de la Trinidad existía desde la eternidad e hizo sentir su influencia mucho antes del Pentecostés, pero aún no estaba presente el Espíritu. En este sentido, ¿verdad? La razón que el texto nos dice es porque el Señor aún no había sido glorificado. Esto dijo que habían del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Toda persona, hermanos, que ha creído en el Señor, ha recibido el Espíritu Santo. Todo aquel que en realidad no ha entregado su corazón a Cristo, que no ha creído verdaderamente en Él, no tiene el Espíritu Santo. Ahora, la manera de cómo el Señor establece que debe verse la presencia del Espíritu Santo y la seguridad de salvación de una persona es por medio del fruto del Espíritu. En ninguna parte de la Escritura nosotros podemos encontrar que las habilidades o dones que una persona pueda tener sean el reflejo de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente o de una persona. No dijo el Señor, por sus dones los que conoceréis. Así que los dones y capacidades que nosotros tengamos, las habilidades que Dios nos haya dado para desarrollar cualquier tarea dentro de la iglesia o fuera de ella, no son realmente un reflejo de que en verdad nosotros somos salvos. La manera en cómo la salvación se refleja es a través del fruto del Espíritu Santo. Y estos frutos del Espíritu Santo no están relacionados con acciones litúrgicas, sino principalmente con el carácter del creyente, con ese dominio y control que el creyente debe tener en su vida diaria. Es decir,
Para muchas personas hace mucho tiempo se enseñaban, ¿verdad? Sobre todo el neopentecostalismo, que el Espíritu Santo venía en el tiempo del culto y se manifestaba, entonces la gente empieza a aventarse al suelo, a echar espumarajos, a saltar, a bailar, etcétera, a remolinear, ¿verdad? Entonces las personas veían la manifestación del Espíritu Santo de esa manera. Por supuesto que no hay ningún registro bíblico que nos indique que ciertas prácticas sean sustentadas por la palabra del Señor. Lo cierto es que la presencia del Espíritu Santo se va a ver más bien en la cuestión del carácter de la persona. Obviamente, el carácter tiene que ver también con la manera en cómo nosotros adoramos al Señor. Si nosotros no tenemos gozo en nuestro corazón, nosotros podemos venir a la iglesia y cantar y hacer muchas cosas, pero sin un gozo verdadero de estar ante la presencia de Dios. Pero la presencia del Espíritu Santo más bien va a verse reflejada por medio de nuestro carácter. Y bueno, sabemos lo que Pablo dijo en la carta a los Gálatas, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas estas cosas componen el carácter del creyente, un espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y tiene que ver con eso. Estas características del Espíritu Santo tienen que ver con el dominio propio, el control de nuestras vidas. Así que Dios no va a obrar en nosotros, hermanos, de manera esporádica o momentánea. No son momentos solamente en la liturgia cuando el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo permanece con el creyente y se refleja a través de la vida del creyente. Así que si una persona dice que ha creído en Cristo, pero no refleja el fruto del Espíritu Santo, tenemos que poner en duda realmente si en verdad ha creído en el Señor. Entonces, es necesario que nosotros podamos ver que la presencia del Espíritu Santo es una evidencia real de la salvación. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. La llegada del Espíritu Santo llegó especialmente en el tiempo del Pentecostés y a partir de ahí empezamos a ver cómo el Espíritu Santo toma en cierta manera, ¿verdad?, la dirección de la iglesia por medio precisamente de los siervos del Señor, por medio de los apóstoles, y el evangelio se sigue extendiendo y vemos una acción quizá más focalizada a la presencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Esto significa entonces, hermanos, que quien nos acompaña ahora, quien está con nosotros, nos consuela, nos contrista por nuestro pecado, nos confronta con nuestro pecado, es el Espíritu Santo. Así que la presencia del Espíritu Santo hará que la palabra que nosotros hemos escuchado pueda golpear y martillar nuestros corazones de tal manera que Dios vaya quitando todo lo que es corrupción en nosotros. El Espíritu Santo actúa usando la palabra de Dios para transformar nuestras vidas. Y esta es una transformación que, por supuesto, terminará hasta que el Señor nos lleve a su presencia o hasta que el Señor venga. Así que el Señor nos muestra por medio de este pasaje que Dios depositó su Espíritu en nosotros para que nosotros seamos de bendición a otras personas, para que reflejemos el carácter de Cristo y para que día a día nosotros vayamos también llevando esa agua de vida a quienes se encuentran en desolación y tristeza. El Espíritu Santo nos alienta y nos da el gozo de la esperanza cuando las promesas de Dios vienen a nuestra vida. Por eso es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque el Espíritu Santo va a usar la misma palabra de Dios para transformarnos y para guiarnos. Mis amados hermanos, el Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que tu vida, hermano, que nuestras vidas sea un reflejo de vida, de gozo, de la presencia de nuestro Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Que el Señor te bendiga. Amén.
Ese lugar es Adulán, es nuestra vida en unidad. El Evangelio es central, solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser, solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. En Adulán se encontrarán los afligidos y en dolor, pero el Señor consolará a cada cual con su amor. Si empezar caminas tú, ven a Jesús que es Adulán. Si empezar caminas tú, ven a Jesús que es Adulán. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. La gracia de nuestro Señor proclamaremos por doquier, y siendo indignos de su amor, nos eligió sin condición, muriendo en nuestro lugar, nos redimió y nos dio perdón. Muriendo en nuestro lugar, nos redimió y nos dio perdón. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Tenemos la oración final. Vamos a poner en manos de Dios este día que estamos finalizando y que esto que hemos aprendido sea de bendición. Señor, te damos gracias porque nos has permitido tener este mensaje, Señor, a cargo de tu siervo, nuestro pastor, que tú has puesto en esta iglesia, Señor. Te pedimos que tú lo bendigas, que bendigas a su esposa, lo bendigas a él, a su familia. Y Señor, que esto que nos ha dicho el día de hoy pueda servirnos en nuestras vidas. Cada uno de los que hemos escuchado esto podamos ponerlo en práctica, Señor, principalmente, y
enseñarlos a otros, que es para lo que tú nos has enviado, para dar tu mensaje a todo el mundo. Señor, bendice a todos mis hermanos, cuídalos, cuida su salud en esos momentos difíciles, y que pronto podamos volver a reunirnos en tu casa, Señor, en tu casa de adoración, podamos alabar tu nombre. Te agradecemos por todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.